Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bendito seas tú, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a todos con este sermón a meditar mucho más en las obras de la creación creadas por ti, por medio de la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Por la fe creemos que Dios es el creador. Hermanos, este es el segundo sermón de la serie de la fe. Hoy vamos a hablar de la creación, hermanos. Mira, hermanos, niegue usted el Génesis, niegue usted el relato de la creación y de ahí para allá usted puede negar cualquier cosa, hermanos. Hermanos, muchas traducciones aquí por universo traducen universo, siglos, mundos. Se refieren sobre todo a los tres cielos, digamos, de manera general, al mundo celestial donde están los ángeles, al mundo estelar, llama John Hill, donde está el sol, la luna, las estrellas, inclusive las aves del cielo, o al mundo terrestre donde están los hombres, las bestias y toda la vegetación que usted y yo vemos. Y también el mundo acuático, donde está el mar, los peces y todo lo marino, hermanos. Los judíos, evidentemente esto es una locura, lo menciona John Hill, hablan de 310 mundos, inclusive algunos hablan de más, no todos los judíos, algunos, los judíos mesiánicos, algunos de estos, él menciona que algunos cogen esta cita de los que creen en el Nuevo Testamento y llegan a decir que pueden haber hasta 310 mundos, otros 18,000 mundos, cada uno con cielos, tierra, estrellas, planetas. Hermano, pero esto todo es ignorancia y locura. Mira, hermanos, las traducciones, como yo les decía, la Reina Valera Antigua, 1909, la Biblia del Jubileo incluso, hablan de compuestos los siglos, habla de los siglos. Kistemaker habla del universo. La Biblia de las Américas dice que habla del universo y hace una nota aclaratoria diciendo que son los siglos. La King James, que es la que utiliza John Hill y Matthew Henry, habla de los mundos, creo que esa es la mejor traducción, los mundos. Y hablando de lo que yo le expliqué, terrestre, el estelar, bueno, todas estas cosas que usted y yo vemos, unos vemos más cerca, otros vemos más lejos. Hermanos, inclusive la Biblia de Dios habla hoy, dice Dios formó los mundos. Entonces, hermanos, miren, dice Matthew Henry, la creación de los mundos por la palabra de Dios no fue de manera preexistente, escúcheme bien, fue de la nada, es nihilo, de la nada, yo voy a explicar eso más adelante, de la nada. La fe no solo mira hacia el fin del mundo, es decir, en perspectiva hacia adelante, sino que la fe también mira hacia el principio del mundo, retrospectivamente, es decir, hacia atrás. Por la fe, hermanos, comprendemos mucho más de la creación del mundo de lo que jamás podría comprenderse con la vista y la razón. Dios dejó la vista y la razón para que podamos decir, las personas en general pueden decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y no tienen excusa, pero por la fe entendemos mucho mejor esto, hermanos, mucho mejor esto. Hermanos, mire, dice aquí la palabra que todo fue hecho por la palabra de Dios, dice aquí la cita. Es decir, por la voz de Dios. Dios dijo y fue hecho. Pero también se refiere a Cristo mismo, que es la palabra esencial de Dios. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, o por él fueron hechas, dice. Las hizo en un orden muy bello y conveniente. Y es por la revelación divina, dice John Hill, y la fe que los hombres se forman nociones correctas de la creación, de su autor y particularmente del origen de todo. Mire, dice, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Las cosas que se ven, el cielo, la tierra, el mar, y en las que se hicieron las cosas invisibles de Dios, como dice Romanos 1. Hermanos, todas las perfecciones de su naturaleza fueron hechas de lo que no se veía. King James dice, fueron hechas de cosas que no aparecen, es decir, que no se ven, está diciendo exactamente lo mismo. Hermanos, no de materia preexistente. Vuelve y dice John Hill, o también dice John Hill como Matthew Henry, de la nada, es nihilo, de la cual se formó el caos, dice él,
Y de esa masa invisible, cubierta de oscuridad, como dice que en el principio estaban las tinieblas, de esa masa invisible, cubierta de oscuridad, porque dice que había tinieblas, todas las cosas visibles fueron puestas en un hermoso orden. ¿No es cierto? Eso era, como dice, el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. ¿No es cierto? De eso, que era la nada, que no se podía ver de todos modos, eso invisible, de eso fue hecho todo lo que vemos, hermanos. Ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, y fueron puestas en un hermoso orden por designio divino, hermanos. Algunos judíos, las citas que aparecen del Antiguo Testamento, como Isaías 40:26, Isaías 41:20, que dice que mostrar o hacer aparecer, hablan de mostrar o hacer aparecer. Así Dios creó, hizo aparecer los cielos y la tierra que antes no existían ni eran vistos, para ponerlos en la forma y el orden que ahora tienen, hermanos. Entonces, como yo le decía, hermanos, la Biblia nos dice el principio de todo, nos dice cómo estamos hoy y nos dice hacia dónde va el género humano, la raza humana, dependiendo de si cree o no en Cristo. Pero, hermanos, neguemos el origen, neguemos el Génesis, y de ahí para allá se podría negar cualquier cosa, hermanos. Cualquier herejía podría entrar. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermano, 3 capítulos. Primer capítulo, vamos a ver las teorías humanas sobre el origen de todo. Voy a hablar un poco de las teorías humanas. En el segundo capítulo vamos a hablar del origen de todo, lo que dice la Biblia, evidentemente. Y en el tercer capítulo, nosotros, cómo nosotros vemos estas cosas y para qué nos sirven, hermanos. Primer capítulo, hermano, teorías humanas sobre el origen de todo. Voy a darle varias. La primera, hermanos, tal vez puede ser la más conocida. Son teorías humanas, no bíblicas. La teoría de la evolución, hermanos. Todos conocen, seguramente lo han escuchado. Hay que enseñarle estas cosas a los niños en el sentido de que está equivocado, ¿no? Mostrárselos con la Biblia. La teoría de la evolución creada por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, hermanos. ¿Qué es lo que dicen? Pues que básicamente venimos de los simios, de los monos, ¿no es cierto? Ellos dicen que es un proceso biológico gradual, mire, escúcheme bien, de millones y millones de años, ahí evidentemente está mal, de millones y millones de años. Esto es una tierra joven, esta tierra no tiene más de 6.000 años, hermanos, no millones y millones de años. Entonces, es un proceso biológico gradual de millones y millones de años mediante el cual los humanos hemos evolucionado a través de adaptaciones al entorno. Y es lo que hoy el hombre es el Homo sapiens, dicen ellos, el hombre pensante. Y dicen ellos, y compartimos un ancestro común con los simios, dicen ellos. Las especies cambian en el tiempo, dicen ellos, y dan lugar a nuevas especies a partir de ancestros comunes. Y es lo que se conoce como la selección natural, la ley del más fuerte. Y dice que los rasgos hereditarios más favorables según el entorno de la especie tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Ahora, muchos darwinistas no solamente hablan del mono, hay muchos que hablan de los pescados, de muchas cosas. Ya se extiende mucho más a todas las cosas. O sea, digamos, la más conocida del origen de las especies, digamos, la que más tiene prevalencia son los simios, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen ellos que el mono, porque pues se parece más al hombre, se mueve parecido, se encorva, todo este tipo de cosas. Pero realmente ellos hablan de las especies en general, hermanos, de las especies en general. Puede ser hasta un pescado. Usted y yo podemos venir hasta de cualquier cosa, hermanos. Hermanos, la teoría del Big Bang, mire, teorías, porque todos son teorías. Se conoce como la gran expansión, ojo, no la gran explosión, realmente la gran expansión, la gran expansión. El universo inició, dicen ellos, hace unos 13.000 millones de años, desde un punto extremadamente denso y caliente, el cual se expandió rápidamente, dicen ellos han corregido realmente eso. Dicen, miren, no fue sino fue que se extendió muy rápidamente, pero eso viene a ser casi lo mismo que una explosión de todos modos. Pero dando origen a la materia, energía, espacio y al tiempo, hasta formar el cosmos que conocemos hoy. Edwin Hubble, el del telescopio, dice que las galaxias se están alejando unas de otras. Es el universo en expansión, como nos decían allá en la otra iglesia.
Es el universo en expansión, dicen ellos. No, eso no es verdad. Eso no es cierto, hermanos. Entonces, hermanos, dicen que todo empezó de una gran expansión o explosión, como quiera usted llamarlo, y de ahí se originó todo. O sea, del caos se originó el orden. Eso no tiene sentido. Hermanos, miren, es increíble. Esto lo creen ateos, inclusive cristianos, desafortunadamente. Pero, hermanos, miren, muchos ateos e incrédulos en general no pueden creer en el nacimiento virginal de Cristo, pero sí pueden creer en el nacimiento virginal del universo, con el Big Bang. No, señores, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermanos, esas son verdades eternas de la palabra de Dios. Sigamos con otras que no son tan terribles, pero igual tienen distorsiones. El creacionismo. A ver, nosotros somos creacionistas. Lo que se conoce como el diseño inteligente. El diseño inteligente. Dice que el universo, la tierra y la vida fueron creados por una entidad sobrenatural y divina. O divina, Dios. Estamos totalmente de acuerdo. En actos intencionales y directos, en contraposición a procesos naturales como la teoría de la evolución o el Big Bang. Esto se opone al Big Bang. Y claro, estamos totalmente de acuerdo. Se basan en textos sagrados como la Biblia, bien, y existen diversas variantes. Lo que pasa es que acá el creacionismo puede ser que interpreta literalmente el Génesis como nosotros debemos hacerlo, o lo interpretan simbólicamente. Entonces, usted puede ser creacionista de tierra joven, es decir, tiene máximo 6.000 años, o llegando a los 6.000 años, o creacionista de tierra vieja. Es decir, esta tierra tiene millones y millones de años. ¿Para justificar qué? Los dinosaurios y un poco de cosas que existieron antes del género humano. Pero eso es mentiras, hermanos. Ya más adelante vamos a ver. Entonces, el creacionismo, el diseño inteligente, ya sea de tierra joven o tierra vieja, no tiene respaldo de, imagínense, de la comunidad científica de hoy, ¿no? De estos tiempos modernos. Porque en tiempos antiguos, hermanos, los mejores científicos fueron cristianos protestantes, cristianos evangélicos, hermanos, gracias a Dios. Hermanos, sigamos, la tierra vieja. Entonces yo ya les dije, ¿qué es la tierra vieja? Pues que la tierra tiene muchos millones y millones de años. Para justificar, pues, lo que yo les decía, las especies como el dinosaurio, que eso no existe, hermanos. No existen, enseñen a sus hijos que eso es mentira, si lo vean por allá en las caricaturas o en ese tipo de cosas. Se llama también creacionismo de la tierra antigua. Creacionismo de la tierra antigua. Y dicen, ya se lo he dicho, pero se lo voy a leer: la tierra y el universo fueron creados por una deidad. O sea, ya le dije, si creen que alguien, si creen que hay un creador, pero no creen que fue creado por una deidad la tierra, pero no en 6 días literales. O sea, no creen en la tierra joven, sino que acepta, entre comillas, el consenso científico. Sí, es el consenso, pero no es tan científico, o no es científico. Es pseudociencia, hermano, porque mire que todo lo que yo le he dicho son teorías. Teorías. Entonces ellos creen en la antigüedad del cosmos o del universo de millones y millones de años, interpretando el relato bíblico de la creación de forma figurada para que se alinee con sus edades. Y por eso le digo, justifica a los dinosaurios. Sigamos, hay otra que trata de conciliar la fe y la ciencia. La evolución teísta. Escúcheme, evolución teísta. Creen en la teoría de la evolución, pero guiada por Dios, básicamente. O sea, usted y yo venimos del mono, pero Dios guió ese proceso. Y mire, tristemente, hay cristianos que creen esto. O sea, es una perversión total. Por ejemplo, se me olvidó, el de allá de España, cree esto, Alfonso Ropero cree esto, que es muy conocido. Evolución teísta. Hermanos, mire, dicen ellos que Dios creó el mundo a través del proceso de la evolución. Dios guió la evolución, guió al mono, o al pescado, a lo que fuera, hasta llegar a convertirlo en el hombre. Dios inició y dirigió los procesos evolutivos, ya sea retirándose después de establecer leyes naturales o interviniendo de forma milagrosa en puntos clave para guiar la complejidad biológica desde su origen hasta las formas actuales.
Entonces ellos dicen, bueno, Dios pudo haber hecho algo hace muchos años y como que le dio cuerda al reloj. Pero también puede ser que Dios, en diferentes momentos de los millones y millones de años, fue interviniendo milagrosamente para evolucionar hasta el hombre como vemos hoy. Entonces, hermanos, ellos niegan, ellos evidentemente no creen en una tierra de 6 días, es evidente que no, para justificar pues su doctrina, digámoslo así, interpretan el Génesis como un proceso extenso, simbólicamente. Cada día es 1000 años, como un año es para Dios 1000 días, o 1000 días es para Dios como... Un día es para Dios como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, hermanos, pues, se pegan de eso para decir que el Génesis puede ser de millones de años, hermanos. Pero esto es absurdo, hermanos. A ver, Génesis dice, fue la tarde, la mañana, un día, 24 horas. Cada día fue de 24 horas. Los 6 días de la creación fueron en 6 días de 24 horas, hermanos. Y hay otros que tienen similar al creacionismo, digamos, bueno, no. Este es el deísmo. También son creacionistas. También creen que un Dios creó todo. Pero ¿cuál es el problema? Ellos dicen, Dios creó todo y se fue, se desapareció. Entonces creen en un ser supremo, un Dios que creó el universo y sus leyes naturales, pero que no interviene en él, no interviene en este mundo, ni se revela a través de milagros, escrituras divinas o prácticas religiosas externas. Creen que la existencia de Dios se puede conocer por la razón humana y la observación de la naturaleza. Creen en un diseño inteligente, sí, pero Dios hizo ese diseño inteligente hace muchos años y Dios simplemente creó todo y se apartó. ¿No es cierto? No creen en la inmanencia de Dios, es decir, que Dios está presente, cercano y activo cuando vimos los atributos de Dios, de la inmanencia de Dios. Hermanos, mire, todas estas cosas es la necedad humana, hermanos. Es la necedad humana. Hay algunas que no están tan lejos, digamos el creacionismo en general de tierra joven, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. El creacionismo de tierra joven. Eso la creemos los cristianos, evidentemente. Hermanos, mire, pero el resto, todo es la necedad humana. Nadie nació primero que Adán, hermanos, para que puedan, si acaso, decir algo de la creación, como dice en el libro de Job. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Así son los científicos de hoy, científicos ateos, agnósticos, hermanos, no creyentes en las escrituras. ¿Nacieron primero que Adán? Para que digan esas barbaridades. Hermano, parece que estuvieran drogados. Es verdad. Hermano, son vanos, son banalidades lo que dicen. Y el hombre vano debería responder las mismas preguntas que Dios le hizo a Job en Job 38, 4, 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cristo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Eso hay que decírselo al mundo impío, ateo, agnóstico. ¿Dónde estaban para inventarse que el Big Bang? Hermanos, para que algo sea científico, escúcheme bien, tiene que ser demostrable, observable, medible y repetible, hermanos. Así es. Ellos no pueden por la ciencia demostrar todas esas cosas. Así es. Son puras locuras, son puros inventos humanos. Así es. No quieren creer al creador de los cielos y la tierra, pero ojo, al Dios de la Biblia, al Dios de las escrituras. Amén. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1, hermanos. Hermanos, mire, Dios no creó el mundo en millones y millones de años. Dios creó el mundo en 6 días literales, porque no había vida antes de Adán y Eva. No había, y hermanos, y antes de Adán y Eva no había muerte. Mira, escúcheme bien, creer en los dinosaurios, escúcheme bien, es una herejía, y sabe que y va contra la expiación de Cristo. Es grave. ¿Por qué?
Porque si antes de Cristo, perdón, antes de Adán y Eva hubo muerte, quiere decir que la Biblia es falsa. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Cuándo empezó la muerte? Después de Adán y Eva, no antes de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva no existía ningún mundo preadámico, ni nada de esas cosas, hermanos. Así es. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, hermanos. Antes de Adán y Eva nadie murió, hermanos. No había muerte. No se había derramado la primera gota de sangre, hermanos. Fue por Adán y Eva. Desde ahí pasó la muerte. Entonces por eso es tan importante creer en esto. Porque si no, hermanos, si hubo mundos antes de este, hermanos, la expiación de Cristo fue en vano, hermanos. No es el Salvador de todos los hombres. Hermanos, la creación manifiesta a nuestro gran Creador, hermanos. Por eso nadie tiene excusa por sus pecados. Romanos 1:19-21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Mire para allá, impío, ateo. Mire para allá y va a ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. Que es manifiesto que hay un creador. Así como un reloj es creado por un relojero. Y es evidente cuando usted ve un reloj que alguien lo hizo. Bueno, contemple esa cosa más hermosa, más compleja, más perfecta que cualquier reloj. Y diga, hay un creador que nos hizo los cielos y la tierra. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios por medio de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, hermanos, el problema de esa necedad es que esa necedad tiende a llevar a la idolatría. Mira lo que sigue diciendo Romanos 1:22-23. Viene hablando de la creación. Y viene diciendo que hay personas que niegan eso y se envanecen en unos razonamientos, como hacen estos ateos. Pero eso termina llevando a idolatría. Mira, aunque sean ateos, muchos de ellos son idólatras, hermano. Es una contradicción. Romanos 1:22-23. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire, y terminan así. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es mucha parte de esta comunidad científica, entre comillas, de hoy. Hermanos, pero sus falsos dioses no crearon nada. Sea el Dios que se inventen, sea el Dios el Júpiter, el Saturno, hasta la Virgen María, hermanos. Jeremías 10:11, ellos no crearon nada. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Amén. No crearon nada, hermanos. Solo lo único que pueden hacer esos falsos dioses es que la gente ponga su confianza en ellos. Pero hermanos, ellos finalmente, esos ídolos son nada comparado con nuestro Dios que creó todo, hermanos. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, hermanos. Jehová hizo los cielos. Hermanos, los ídolos son creados por el hombre. Mire, esos ídolos ni siquiera, hermanos, son creados por el hombre. Ellos no crean nada. Ellos, al contrario, fueron creados y ni siquiera por Dios, por el mismo hombre. Pero Dios hizo los cielos y la tierra, hermanos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es la obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, hermanos. A Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre, hermanos. Mire, hermanos, Bernabé y Pablo, escúcheme bien, rasgaron sus vestidos al ver que los estaban endiosando, pues solo eran hombres mortales creados por Dios, y ellos allí reconocieron eso, cuando los estaban comparando con Júpiter y con Mercurio, o los hacían esos dioses paganos a ellos. Eso está en Hechos 14:14-15.
Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os olvidáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, hermanos. Mira, hermanos, muchos quieren, ahora hay unos que si bien pueden creer, dicen creer en un Dios, creen en un falso Dios, quieren imitar al creador de todo, a que habite en meros templos hechos por manos humanas, como hace el catolicismo romano. Pero dice la palabra que Dios llena toda la tierra, hermanos. ¿A qué casa le construiréis? ¿Quién lo podrá contener? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, hermanos. Mire, hermanos, según las Escrituras, y nosotros por la fe creemos que eso es verdad, no venimos usted y yo de un accidente cósmico, hermanos. Nosotros no venimos del simio o de cualquier otro animal. Dios nos puso por encima de ellos. Dios puso al hombre para señorearse sobre toda la creación, el mandato cultural. Hermanos, Dios tampoco creó todo y se apartó y se fue, porque Dios sostiene providencialmente su creación. Dios no creó tampoco este mundo visible y durante millones y millones de años. Lo creó en 6 días literales, hace poco menos de 6,000 años, hermanos. Amén. Vamos al segundo capítulo, hermanos. El origen de todo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Miren, hermanos, Matthew Henry resalta 5 cosas generales, se las voy a mencionar rápidamente. Que estos mundos, o como lo quiera usted llamar, el celestial, el estelar, el terrestre, el acuático, no fueron externos, ni se crearon a sí mismos. No se crearon solos, sino que fueron creados por otro, por un creador, por Dios. Segundo, el creador de los mundos, o del universo, como lo quiera llamar, es Dios, el creador de todas las cosas, y quien lo es, debe ser Dios únicamente. Tercero, Dios creó el mundo con gran exactitud, hermano. Es un mundo perfecto, lo que lo ha corrompido es el pecado humano, ¿no es cierto? Es una gran obra maestra este mundo, hermanos, debidamente dispuesta en todo para cumplir su fin y expresar las perfecciones del Creador, hermanos. Cuarto, Dios creó el mundo por su palabra, por su sabiduría esencial y su Hijo eterno, por su voz y por medio del Hijo, o el Hijo, como nos vamos a ver ahorita. El Hijo fue quien la creó, y por su voluntad activa diciendo, hágase, y fue hecho. Es decir, el Hijo dice que es el verbo y por él fueron creadas todas las cosas, pero también por su palabra, porque dijo hágase y fue hecho. Vamos a ver. Quinto, el mundo fue creado de la nada, es ni hilo, de ninguna materia preexistente, en contra de la máxima aceptada que de la nada nada puede hacerse, lo cual es cierto, pero eso no tiene cabida en Dios, evidentemente. El mundo natural no puede la nada no crea nada, ¿sí me entiende? Pero Dios de la nada sí puede crear algo, porque Él es Dios, evidentemente. Porque Dios puede llamar las cosas que no son como si fueran, como dice la palabra de Dios. Las cosas que no son como si fueran. Y ordenarlas que existan. Estas cosas las entendemos por la fe, hermanos. La Biblia nos da el relato más verdadero y exacto del origen de todas las cosas. Y debemos creerla, hermanos. Y no distorsionar ni menospreciar el relato bíblico de la creación, al no concordar algunas hipótesis fantásticas, la cual han sido en algunos eruditos, hermano, pero engreídos, el primer paso notable hacia la infidelidad, y yo le agrego hacia la apostasía, hermanos. Hermanos, Dios es el origen de todo. Vamos a hablar del Dios Trino en general. Después hablamos de Cristo y después voy a hablar del Espíritu Santo. Dios, el Dios Trino es el origen de todo.
Es el origen de todo el esquema de tiempo y espacio que vemos y en el cual nos movemos. El cronos. Del mundo, de los mundos, de los siglos o del universo, como lo quiera llamar, no importa, hermano. Todos entendemos de qué estamos hablando. Hermanos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escúcheme bien, hermanos. Escúcheme bien. Si yo le preguntara a usted, tal vez antes de este sermón, ¿cuál es el versículo más conocido de la Biblia? Usted me va a decir Juan 3:16, no sé, cualquier otro, ¿no es cierto? Pero hermano, ¿cuál es el versículo más leído de la Biblia? Génesis 1:1. Este es el versículo más leído de la Biblia, hermanos, porque cada vez que alguien recibe una Biblia, lo primero que lee es esto. ¿Recuerda el que cambia los tiempos a Eddie? ¿Sí se acuerda? Él abrió la Biblia y lo primero que uno hace es leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted no se va a Juan 3:16. Usted coge naturalmente y hace eso. Es el versículo más leído de las Escrituras, hermanos. Y Dios quiso, escúcheme bien, hermanos, que lo primero que el hombre supiera era que Él era el creador de todo. Dios quiere que usted y yo sepamos eso. Es lo primero que quiere que usted y yo sepamos. Porque de ahí para, si eso no es verdad, ¿usted cómo va a hablar de Cristo? ¿Cómo le va a decir, mire, es que la palabra es la verdad? Ese es un sustento, un fundamento firme, hermanos. ¿Sí me entiende? Porque entonces cualquier cosa puede, por eso es que llegan que no creen en los milagros, que las historias de la Biblia no son reales, son simbólicas, y todo este tipo de cosas. Dios quería que el hombre supiera, lo primero que supiera es que Él es el creador de todo, del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, incluyendo al ser humano, hermanos. Dios quiere eso, hermanos. Naturalmente, usted regala una Biblia y créame, lo primero que van a hacer naturalmente es abrir la primera página, como cuando usted compra cualquier otro libro, usted siempre abre la primera página. Y lo primero que va a leer es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, Dios terminó de crear todo en el sexto día, como dice la palabra. Estamos hablando del origen de todo. Y vio Dios que era muy bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, hermanos. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, tarde, mañana. 6 días de 24 horas, con tarde y con mañana. Porque ya había creado el sol, la luz, ¿no es cierto? Entonces podría la tarde y la mañana. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, hermanos. Perdón. Hermanos, la Biblia nos muestra que Dios reposó después de haber creado la creación, ¿no es cierto? De haber hecho los cielos y la tierra en 6 días. Y dice en Génesis 2, del 2 al 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermano, la obra de la creación es muy importante, y por eso, en Éxodo 20:11, en el mandamiento de honrar el día del Señor, el cuarto mandamiento, se hace recuerdo de ese día. Entonces allá dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces el primer argumento que se da, ya después en Deuteronomio habla de la liberación de Egipto, y eso nos complementa mucho más el nuevo pacto. Pero hermano, no por eso nosotros no vamos a recordar que Dios hizo en 6 días la tierra y uno de cada 7 hermanos descansamos, usted y yo, de toda la obra que Dios hizo, hermano, y de todas nuestras obras de la semana, hermanos. Tiene el mismo principio de todos modos usted y yo. Hermanos, Dios creó todo sobre un cimiento firme. Salmo 104:5, hoy cantamos. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida, hermano. Escúcheme bien. La tierra la tierra va a ser transformada, quemada y vuelta a ser. Pero hermano, no va a ser removida. Ahí está. La tierra no va dando vuelticas allá como nos han enseñado, ¿no? Está quieta, firme. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios.
Salmo 104, 24, Dios hizo todo con sabiduría. Perfecto. Lo que ha corrompido la creación preciosa de Dios es el pecado humano, hermanos. Es del pecado. Esa es la que enferma esta tierra, hermanos. Dios hizo la tierra con su poder. Jeremías 10, del 12 al 13. El que hizo la tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia. Y saca el viento de sus depósitos. Tremendo, hermano. Los vientos salen de algunos depósitos que usted y yo no sabemos dónde están, evidentemente, y de allá el Señor saca sus vientos. Tiene unos depósitos inagotables, hermanos. Y todo lo que usted respira, hermanos, bueno, todo lo que respira la de Jehová, no, pero todo esto que viene el viento abrasador, como dice la Biblia, sepa que es Dios dando una gracia común al género humano, hermanos. Hermanos, Dios hizo la tierra y el mar. Salmo 95:5, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Hermano, asómese si tiene la oportunidad de asomarse al mar y vea esa profundidad tan grande, esa inmensidad de agua. Eso es inagotable, hermanos. Bueno, Dios lo creó, Dios lo hizo, Dios lo sostiene. Y le digo, hasta aquí pasarán tus olas, además. Hermanos, en Génesis 1:7 nos muestra que Dios hizo la bóveda celeste, hermanos. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, según la Biblia hay unas aguas arriba y otras aguas abajo. La bóveda celeste. El que tenga oídos para oír, que oiga. Génesis 1:11, Dios creó las plantas y los árboles. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Hermanos, Dios es el origen de todo. El Santo de Israel creó todos los árboles frutales, todo lo verde. Allá también lo dice Isaías 41, 19, 20. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes. Mire, Él los hace crecer juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó, hermanos. Creó todo, hermanos. Hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas. Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, hermano. En esta bóveda celeste, perfecta, bonita, hermosa, hermanos. No la podemos alcanzar a palpar, de todos modos. Está el sol, está la luna y están las estrellas, según la Biblia, dentro de la bóveda celeste. El que tenga oídos para oír, que oiga. Génesis 1:21, Dios creó los peces y las aves, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada, es decir, las aves, según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios es el origen de todo, hermanos. Hizo los animales terrestres, Génesis 1:25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, hermanos. Dice en Isaías 45, 6 al 7, que Dios crea la luz y también crea las tinieblas, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Sea la luz, y la luz fue hecha. Hermanos, y por supuesto, Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y mujer, hermanos. No LGBTIQ+. Nada de esas aberraciones del hombre. Si ven, hermanos, terminan como distorsionan la creación, de ahí para adelante pueden decir cualquier cosa. No, hermano, un hombre y una mujer. Yo no creo estos transexuales ni nada de estas personas, me da mucha pena. Pero eso va contra el diseño divino, contra lo que Dios dijo. Eso degrada al ser humano. Esa es la perversión en su máxima expresión, hermanos. No, Señor, eso hay que denunciarlo, hermanos. A mí no me importa si hay católicos que también denuncian eso, hermanos. Yo no me voy a paralizar. Yo también voy a denunciar esas cosas. Debemos de tenerle tanto miedo como hablamos el jueves, hermanos. Ay, es que porque un católico denuncia, entonces yo me voy a quedar callado. No, hermanos. Vamos a denunciar, según las escrituras, lo que esté mal conforme a las escrituras, hermanos. No nos paralicemos, hermanos. Ya no más para paralizarnos con esta iglesia por unos temores pecaminosos, hermanos. No más. Hermanos, miren, creó al hombre y a la mujer, y aún creó al impío, como dice la palabra de Dios, para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Aún el impío para el día malo. Bueno, ¿cuál es su propósito en la vida si no es creyente? Bueno, para el día malo. ¿Por qué? Porque ese día, con su destrucción eterna, con su condenación eterna, se le va a dar gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que fue por su palabra. Voy a resaltar algunas citas. Es decir, fue por su palabra. Es decir, por su voz. También ahorita vamos a ver de Cristo y del Espíritu. Hermanos, mire, Dios dijo y fue hecho. En Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mire, hermanos, por su palabra creó los cielos. Dice en Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Es decir, por su voz, por lo que Él proclama, por lo que Él decreta. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él da vida por su boca, dio vida por su boca. Hermanos, creó la luz y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Les voy a leer rápidamente. Creó la bóveda celeste cuando habla. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:9 nos muestra que juntó las aguas con su voz y descubrió lo seco. Dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Creó el sol y la luna. Dijo luego Dios, haya lumbreras, mire, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Y dice, hizo las grandes lumbreras. El sol para el día, la luna para la noche, hermanos. Con su voz produjo los animales acuáticos y aéreos. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Es una expansión, la bóveda celeste. Produjo los animales terrestres. Luego dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y aves y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hermano, con su voz nos creó más bien al ser humano y le dio el señorío de la creación, hermanos. Génesis 1:26, perdón. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí también tiene un sentido de la Trinidad, a nuestra semejanza. No a la semejanza de los ángeles, sino a la semejanza del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Pero mire, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. O sea, Dios es Señor, Dios es Señor de todo, pero le dio al hombre ese señorío sobre esta creación. Miren, hermanos, a mí odio que digan estas cosas. Es que el hombre es un animal de costumbre. A ver, somos bestias cuando nos comportamos con el pecado, pero lo que ellos están diciendo no es eso, hermanos.
Nos quieren poner al mismo nivel de los animales. No estamos al mismo nivel de los animales. El hombre es superior al animal, a todo animal. Los animales son para el servicio del hombre. No, pero ahorita son los dioses. Adoramos, pero no, yo no, ni ninguno de nosotros. Adoran más a las criaturas que al creador, hermano. No, hermano, ahorita los bueyes no pueden hacer nada, los caballos no sirven porque todo es maltrato animal. No, ellos fueron hechos para el trabajo. Lógico, uno los trata bien, les da comidita, les da agua. Por supuesto que sí, no los vamos a coger a golpes ni estas cosas, pero al caballo hay que darle para que ande. Ellos están hechos para eso no pasa nada. Al perro hay que regañarlo, ¿no es cierto? Pero no, hermanos. Hermano, este es el mandato cultural. Génesis 1:26 habla del mandato cultural. Nosotros Dios nos dio un mandato cultural. Debemos someter esta tierra, hermanos. Someter a esta tierra para el beneficio de nosotros. Y a los cristianos nos dio un mandato cultural de que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, hermanos. Que expandamos el evangelio a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, hermanos. Hermanos, como yo ya les decía antes, Dios además lo creó de la nada. Es nihilo, de la nada. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es nihilo, de la nada. Y hermano, por la fe usted y yo podemos creer eso. Dios puede hacer eso, pero el mundo, las personas, los hombres no pueden hacer eso. Lo físico no puede hacer eso. Dios sí puede hacer eso. Dice Kistemaker, lo que existe visiblemente es la creación de Dios, la luz, el cielo, las estrellas, la tierra y toda la infinidad de más cosas que hay acá. Hermanos, mire, todo eso es lo que Dios creó de lo que no se veía. El hombre puede ver todas estas entidades con sus ojos físicos, usted y yo las podemos ver. Sin embargo, estas cosas no han sido hechas de lo que se puede observar, porque no fue hecho de lo que era visible, o fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Mira, hermanos, lo visible, es decir, lo que vemos, lo que le acabo de mencionar, ¿qué quiere decir? Que implica que hubo un tiempo en que esta creación no existía, hermanos. En un momento se hizo visible, antes no era visible, no existía, hermanos. Y que por tanto la misma no es eterna, tiene un principio, hermanos. Y fue hace más o menos 6.000 años, un poco menos de 6.000 años, según las cuentas judías también. La creación tiene un principio. Además, antes de la creación prevalecía lo invisible, hermanos. Lo invisible. Mira, hermanos, Pablo explica esto mismo en la carta a los romanos. Yo ya leí una parte, solo voy a leer Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Da el mismo principio, hermanos. Mira, hermanos, nadie estuvo presente al momento de la creación. Nadie, solo Dios. No existen informes de testigos presenciales, hermanos. El hombre debe depender de lo que Dios le ha revelado de la creación del universo y la formación del mundo. Y es por medio de la fe que el hombre adquiere la certeza de que la creación se origina en Dios, porque Él es el origen de todo. Hermanos, miren, Pablo presenta este mismo principio de la fe, hermanos. O sea, nosotros por fe creemos estas cosas, pero Pablo da el mismo principio en la fe. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, hermanos. No de una gotica de fe me dio la fe salvadora. No de una gotica de vida me dio la vida eterna. No, de la muerte, hermanos. De donde no había nada de vida, nos hace renacer de nuevo por la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, de lo invisible hizo lo visible. De lo que no era, hizo lo que hoy vemos, hermanos. Hermanos, mire, vámonos al Hijo eterno de Dios, a Cristo, nuestro gran y glorioso Salvador. Hermano, la Biblia dice que Cristo creó todas las cosas. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, ¿no es cierto? También se refiere al verbo encarnado, al verbo de Dios, al verbo eterno, hermanos.
Juan 1 del 1 al 3, yo ya se los mencioné antes, pero lo voy a leer completo. En el principio, está hablando de ese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, ya estaba. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Colosenses dice por medio de Él, pero aquí la suma de tu palabra nos muestra que Él fue el que las hizo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermanos. También las cosas invisibles no se ven, ¿no? Cristo no se veía. Dios no se ve. Dios es espíritu. También por medio de las cosas invisibles se hace lo visible, hermanos. Hermanos, el Padre por el Hijo creó los mundos y los sustenta. Hebreos 1 del 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerden, deísmo. Dios crea y se aparta. No. Cristo está presente, activo en su creación. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por quien asimismo hizo el universo, por Cristo, y por Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es un Dios ausente, hermano. Es un Dios presente y activo, hermano. Presente y activo, gobernando esta creación. No como un mal gerente, no como un mal jefe, no como un mal presidente que se aparta. No, Él está presente y activo, trabajando todo el tiempo, hermanos. Hermanos, Cristo también nos dice que creó lo visible y lo invisible, hermanos. O sea, lo que usted ve y lo que no podemos ver también. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Miren, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque le van a dar de todos modos, van a reconocer que Él era el Hijo eterno de Dios, el Salvador de este mundo, hermanos. Tronos, principados, potestades, tanto ángeles buenos como malos, hermanos. Allí incluye todo, hermanos. Todos fueron creados por el Hijo eterno de Dios. Cristo sostiene todo lo creado también providencialmente, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si hay vida es porque el Hijo de Dios permite que haya vida. Por eso Cristo, escúcheme bien, en Mateo 28:18 tiene todo el dominio sobre este cielo y sobre esta tierra que usted y yo vemos, y sobre lo que no vemos también, obviamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene el derecho de dominio. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él tiene la autoridad para hacer y deshacer con este mundo como Él quiere, hermanos. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Por eso esta tierra finalmente va a ser sometida completa y perfectamente al señorío de Cristo, hermanos. El Padre atribuye al Hijo la creación de la tierra. Mire, el mismo Padre habla del Hijo. En Hebreos 1:10 y en el Salmo 102:25 se refiere al Hijo. Nos lo confirma el libro de Hebreos. Dice: y tú, oh Señor, palabras del Padre al Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Tremendo, hermanos. El Hijo eterno de Dios, el creador de todo. Toda potestad les da en el cielo y la tierra. Es la cabeza de la iglesia. Hermano, Él es el primogénito de toda creación. Todo le debe rendir dominio. Toda esta tierra, lo que usted pueda ver, hermanos, todo reclama dominio de Cristo, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Porque Él la creó. Entonces, si usted crea algo, hermano, nadie más se lo puede quitar. Eso es suyo, por derecho. Hermano, el Espíritu Santo también es creador de todo. Claro, Él es el Dios Trino, hace parte del Dios Trino. Mire, nos dice la Biblia en Génesis 1:2 que el Espíritu Santo estuvo directamente involucrado en la creación, porque Él estaba en el principio. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba también el Espíritu Santo en el principio, hermano.
Hermanos, miren, nosotros vemos su obra creadora y vivificadora con los animales y en la tierra, como hoy cantamos en el Salmo 104, en el verso 30. Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es un artista, porque Él adornó los cielos. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Tremendo, hermanos. Esta creación es hermosa, hermanos. Es preciosa, porque la hizo el mejor de los artistas. Aquí especialmente, también obviamente es el Dios Trino todo, pero aquí específicamente el Espíritu Santo. Tenía buen gusto, tiene buen gusto, tiene el mejor gusto, hermanos. Mire los colores, mire la hierba verde, mire cómo huelen, hermanos. Es precioso, hermanos, toda esta creación. Mire, hermanos, Eliú, el que reprende a Job correctamente, reconoce que el soplo poderoso del Espíritu Santo era el que le había dado vida. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, hermanos. El soplo del Omnipotente. Todo esto para mostrar que el Espíritu Santo era el Dios creador, en Génesis 2:7 también. Entonces Jehová, Dios, formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo en su nariz, él sopló y sopló en su nariz aliento de vida. Ruach, esa es la palabra hebrea, ruach, ¿no es cierto? Ese es soplo divino, hermanos. Pero, hermanos, la Biblia también nos dice, en Juan 3, ¿no es cierto? Nos dice que así como da vida a los muertos, como da vida a esta creación, como formó esta creación, como nos dio aliento físico de vida, también da vida a los muertos, hermano. Dice que el Espíritu sopla para un lado, sopla por allá y da nuevo nacimiento a quien quiere, ¿no es cierto? Somos renacidos por el Espíritu Santo. Él es el que nos regenera, nos da vida, hermanos. Bendito sea el Dios Trino, hermanos. Bendito sea nuestro Dios Trino. Tercer capítulo, hermanos. Nosotros, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermanos. Entonces, hermanos, esto es un complemento y una ayuda para nuestra fe, hermanos. Obvio, yo debo creer en Cristo, evidentemente. Hay personas que pueden afirmar completamente esto y aún estar muertos en delitos y pecados, eso es obvio. Pero esto, hermanos, a nosotros nos afirma nuestra fe, nos sustenta más la fe, nos hace aferrarnos mucho más a Dios, contemplar su hermosura, su gloria con la creación, hermanos. Benditos nosotros que el Señor creó todo, hermanos. Amén. Salmo 115:15. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La Biblia dice que nosotros vamos a heredar esta tierra, ¿no es cierto? Los mansos heredarán esta tierra. La dio a los hijos de los hombres en general, pero un día nosotros somos los que vamos a heredar esta tierra bendita, ya renovada, ¿no es cierto? Los impíos, el infierno, ¿no es cierto? Pero nosotros esta tierra renovada, hermanos. Debemos, por tanto, reconocer que Dios nos creó. Usted y yo. Mire, el hombre se exalta contra su creador. El alfarero, el barro contra el alfarero, ¿no es cierto? Nosotros debemos reconocer que Dios nos creó. Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También nos hizo nuevas criaturas, hermanos. No nosotros, Él nos hizo por su poder, por el soplo de vida del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, levantemos nuestros ojos al Señor que creó todo. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas.
Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, hermanos. Entonces, no es que vayamos a ir a abrazar árboles, ¿no? Levantamos los ojos para adorar al que creó todo. No adoramos la creación, adoramos al creador de la creación, por supuesto. Hermanos, alabemos a Dios porque Él creó todo. Hoy también cantamos Salmo 148, 5 al 6. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Hermanos, creó todo. Él mandó y fueron creados. Todas las cosas, hermano. Recuerden que el Salmo 48 está hablando también de toda la creación. Entonces, como Él creó todo, todo le pertenece y por tanto debemos alabarlo. Salmo 89, 11 al 13. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Entonces, hermanos, todo le pertenece. Todo, el diablo, el adversario, veíamos en Ipiales en estos días, es una persona, es un usurpador en esto. Y Dios le dio un principado temporal, pero esto no le pertenece finalmente a Él. Amén. Esto por derecho propio le pertenece a nuestro Dios, hermanos. Todo es de Él. Démosle la gloria, como dice Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Por eso Dios va a prevalecer. Por eso el pueblo de Dios, la iglesia, va a prevalecer, hermanos, porque las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, hermanos. Hermanos, mire, escúcheme, lo voy a volver a repetir. Como todo esto le pertenece a Dios, el cielo, la tierra, todo esto, como Dios por medio del Hijo hizo eso y le pertenece también al Hijo y al Espíritu Santo. Y como nosotros somos cristianos, coherederos con Cristo, hermanos, todo esto nos va a pertenecer finalmente un día a nosotros, hermanos. Dios va a ganar, hermanos. Amén. Dios va a ganar. Así es. Hay veces no entendemos eso. Vivamos entendiendo eso. Que estamos en el reino del Señor y ese reino va a prevalecer, hermanos. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. Así es. Estas ideologías humanistas, este catolicismo romano, estos ídolos, hermanos, que proclaman, no son nada, hermanos. Las falsas religiones. Va a prevalecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, nuestro Dios y Creador es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste las cosas, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen, Él las sustenta. Permite que todavía estén funcionando como Él disponga. Mira, hermanos, la iglesia puede ser perseguida. La iglesia va a ser perseguida. Nosotros seremos perseguidos. Puede que, no sé si en tribunales, algunos nos tocará, otros no sé. Pero la iglesia en general ha sido perseguida. Cuando nos toque persecuciones, ya sean así las mínimas que son de nuestra familia, las fáciles, con los amigos, así no nos azoten. Hermanos, si somos perseguidos, clamemos al Creador y reconozcamos al Creador, como hicieron en la iglesia de Hechos, cuando les dijeron que se callaran y no volvieran a hablar. Hechos 4, 24 al 26. Y ellos, habiéndolo oído, o sea que los callaran, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: mire, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Hermanos, entonces si hay persecución, una de las formas es reconocer al Creador. Eso nos da fuerza, hermanos, porque ellos se quieren apoderar de esto. Ellos creen que esto es de ellos
Y finalmente esto es del Señor. Nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. También cantamos hoy Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Hermanos, miren, para siempre la misericordia de nuestro gran Dios y creador de todo. El Salmo 136, 5 al 7 nos dice: al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Bendito Dios que hizo todas estas cosas. Hermanos, la Biblia nos dice que de Adán y Eva venimos todos. Dice que de una sola sangre hizo al hombre para que el hombre lo busque. Miren, los que niegan a Adán y Eva, los que dicen que el relato de la creación eso fue una mentira, simbólico, que Adán y Eva son personajes simbólicos. No, hermanos, son historias reales, son historias, perdónenme, es un acontecimiento histórico. ¿Sí me entienden? No es un relato simbólico, hermanos. Es un acontecimiento histórico, hermano. Sucedió en el Edén, hermanos. Entonces nosotros venimos desde Adán y Eva, hermanos. De una sola sangre hizo al hombre para que lo busquen. Dice en Hechos 17, 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sí ven? La inmanencia de Dios, la presencia de Dios, presente y activo el Señor. Miren, no está lejos de cada uno de nosotros. Hombre, mujer que no ha creído en Cristo, usted está buscando al Señor, usted ya lo halló, porque dice si de alguna manera palpando puedan hallarle. Dios creó este mundo para que por lo menos usted, impío, empiece por lo menos a reconocer que hay un creador al que le tiene que dar cuentas algún día. Eso le da un principio, por lo menos usted sabe que hay alguien al que usted le tiene que dar cuenta y que está por encima de usted. Mire, pero hay muchos burladores, hermanos, que ignoran voluntariamente que en el principio Dios creó todo por la palabra de Dios, que Dios trajo el diluvio universal y que este mundo está reservado para el fuego en el gran día del juicio. Segunda de Pedro 3 del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por las aguas subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el gran día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces mire, esto también debe mostrarle a usted que este mundo está reservado porque va a haber un juicio de Dios, que así como destruyó la tierra, la inundó en el diluvio universal, que fue real y fue un acontecimiento histórico y no fue local, regional, fue en toda la tierra, porque así lo dicen las escrituras. Asimismo, en su segunda venida, en juicio, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Es usted uno de esos burladores que creen que estos son cuentos fabulosos? Yo le quiero decir una cosa, es mucho más fácil realmente creer en que hay un creador, en que esto se hizo por un accidente cósmico, o que venimos de los animales. No, eso es absurdo, eso es una locura, eso es ignorancia, y ustedes se creen muy eruditos. Bueno, usted ignora eso voluntariamente, porque Dios ya le mostró por la creación que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Usted está ignorando lo que le espera? Mire, hermanos, Salmo 8:3, no lo tenía. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste
debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, hermanos, mire, nosotros somos muy pequeños comparado con todo esto que hizo el Señor, hermanos. Nos puso, mire, y somos pequeños, pero aún así, hermanos, gusanos, nos puso a señorear sobre esta tierra, hermanos, perfecta, bendita, hermanos, que Él creó en su momento, pero que nosotros mismos hemos corrompido con nuestro pecado. ¿Qué es el hombre? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, decimos, ¿qué es el hombre, hermanos? Un gusano, hermano, y nos puso a señorear sobre toda esta creación. Impío, usted respira, la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y usted se ofende, usted lo contiende contra él. Está ofendiendo al que lo creó. Respira ateo, respira agnóstico, respira lo que sea, científico, humanista. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Musulmán, usted respira, alabe a Jehová, no a Mahoma. Católico romano, ni Alá. Católico romano, usted respira, alabe a Jehová, no alabe a María, a los santos, ni nada de estas cosas. Cristianos, respiramos, alabemos a Jehová, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Hermanos, mire, Dios finalmente va a destruir esta creación y va a ser una nueva, pero acá mismo va a ser renovada, va a ser transformada, como dice 2 de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Esto bonito va a pasar con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero hermano, no es que lo vaya a acabar, no es que vaya a desaparecer, es que lo va a renovar y transformar, hermanos. Porque va a crear cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. 2 de Pedro 3, del 11 al 13, digo que jamás será removida. Entonces lo que quiere decir ahí es que si bien la va a quemar, es porque va a ser una transformación, pero va a ser al final de cuentas la misma tierra, solamente renovada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, hermanos. Entonces, si todo esto está deshecho, hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Así es. Entonces, hermanos, el mismo Hijo de Dios va a ser el que va a hacer esto. La Biblia dice que el Hijo transformará la tierra que creó, hermanos. La que Él mismo creó, porque Él puede deshacer y volver a hacer. Así como dice del alfarero y el barro, que lo derriba eso y lo vuelve y lo crea. Bueno, así va a ser con la tierra el Hijo de Dios. Se la voy a leer completa, le leí Hebreos 1:10, se la voy a leer del 1 al 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El Hijo eterno de Dios, hermanos, el que creó los cielos y la tierra, el que estaba en el principio con Dios, creando todo. Ese mismo Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, un día se hizo hombre, hermanos, para venir a salvarnos, hermanos. Amén. Tremendo, para hacernos nacer de nuevo. Amén. Estábamos muertos, condenados completamente, porque esa era la condenación, ¿no es cierto? Y vino el Hijo eterno de Dios, perfecto de Dios, se hace hombre, hermanos, en esta naturaleza baja, hermanos, para salvarnos, hermanos, para salvarnos. Gloria a Dios, hermanos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Que crearon los cielos y la tierra. Amén. Que nos crearon a nosotros, que nos dieron vida cuando no éramos nada,
porque Él llama las cosas que no son como si fueran. De lo invisible hace lo visible, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su Padre. Gloria al Espíritu Santo, hermanos. A Él sea la gloria, la honra y el poder, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria, hermanos. Que el Señor nos ayude. Por la fe creemos que Dios es el creador. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bendito seas tú, Señor. Obra en nosotros. Ayúdanos a afirmarnos más en la fe con estas cosas, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos a contemplar los cielos, Señor, y entender que, pues, Padre, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de nosotros? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Señor, ¿qué somos nosotros, Señor? Mira, y vino Cristo, lo enviaste a esta tierra, Señor. Dice la palabra que la tierra es el estrado de tus pies. Viniste a esta tierra, enviaste a tu Hijo a esta tierra para salvar de lo vil y de lo menospreciado. Gracias, Señor. Amén. Ora en nosotros, ayúdanos a hacer tu voluntad y a honrarte por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén y amén.